Hola, soy Milton Comunica y me encuentro en algún lugar de la ciudad de Cuenca con un grande del fútbol nacional y sudamericano también, como es el maestro Hugo Barrera. Aparte de ser maestro en el fútbol, también fue maestro de colegios, en universidades. Voy a mantener un diálogo con él muy importante, ya que yo desde muy pequeño veo el fútbol del año 70 y gracias a Dios todavía tengo memoria para recordar muchas cosas de gente del Deportivo Cuenca, de todos los equipos de nuestro país. El profe Hugo, yo le agradezco mucho por el tiempo que le da este humilde servidor, ya que el tiempo suyo es muy importante, tanto en la vida familiar como en la vida pública. Pero usted se ha dado tiempo para atenderme y yo soy muy agradecido de usted, profe. Quiero empezar haciendo la primera interrogante o consulta. ¿Desde los cuántos años empezó a jugar fútbol y en qué posición? Buenos días. Sí, buenos días. Primeramente un saludo, gusto de tenerle a mi frente. Buena persona, un buen periodista, buen amigo, más que todo, que es lo esencial. Yo empecé a jugar fútbol en 71. Tenía 22 años porque no había fútbol profesional en Cuenca. De ahí ya nace mi historia, que fue primero el 70 la selección de la SUAY, 71 ya me llevaron a Cuenca. 71 tuve la suerte de llegar a ser seleccionado del Ecuador, que tuve al lado de nada más, nada menos, mi ídolo favorito, que fue Alberto Spencer, que estaba a mi lado en la selección. Luego en el 75 igual fue seleccionado también, y en el 78. Un cuencano tres veces, creo que es la historia de aquí de Cuenca, algunos compañeros van a estar en la selección, pero bueno, eso es un halago mío nomás. También se ha participado en la Copa Libertadores de América, en la que jugamos 75, 76 con bolivianos y brasileños. Ante todo, el fútbol que yo le llevo aquí adentro es mi hinchada. No tiene idea Cuenca como ha sido con todos los futbolistas. Bueno, conmigo como cuencano soy una reliquia, hablemos, al lado de otros jugadores que ha habido, excelentes jugadores, como usted bien lo sabe, lo ha nombrado, y a mí me da gusto conversar con usted y estar hablando de lo que es más emocionante el fútbol. Sí, profesor, o sea, usted no fue cofundador, usted fue fundador del Deportivo Cuenca junto a un gran hombre, presidente del Deportivo Cuenca como fue don Alejandro Serrano Aguilar. ¿Qué recuerda usted de don Alejandro, del doctor Alejandro Serrano Aguilar? Sí, mire, el doctor Alejandro Serrano Aguilar, el alcalde de Cuenca, buscó él entre 6 amigos hacer fútbol profesional, y los 6 amigos estaban en el Mundial en México y vinieron de allá con ese, que quieren sacar un equipo de Cuenca, y fue ahí en esa época que ya el 71 nace el Deportivo Cuenca en marzo, creo que no estoy bien la fecha. Ahí empezamos, y recuerdos que usted me dice, la gente aquí era un espectáculo. Mire que, por ejemplo, le digo, mujeres iban al estadio y llenaban, pero no saben si es offside, no es offside, cómo juegan y todo. Era desfile de moda, era una elegancia que decían que pasaban eso en otros países, decían pues, que es la ciudad Atenas del Ecuador, entonces por lo que había la gente bien vestida, con sombreros, con abrigos, con todo. Bueno, fue espectacular eso. Y el primer partido, como usted dice, que regresamos aquí, hicimos 2 cuencanos del gol. El primer gol hizo Gonzalo Coronel y el segundo lo hice yo aquí en Cuenca, ganamos 2-0, recuerdo, Norteamérica. El segundo partido, que es historia mía, historia del Cuenca, que jugamos contra el Juventud Italiana, hice el gol yo y ganamos 1-0. Entonces el primer gol de fuera del Cuenca, de su ciudad, fue el que tengo hecho, la historia que se queda, ¿no? Así es, profesor. Cuando dice Norteamérica es de Guayaquil y Juventud Italiana es de Manta, ¿no? Para hay gente que de pronto no. Profe, ¿quién lo llevó al Cuenca? Vino Carlos Alberto Raffo. Primero había Ernesto Rizzone, que era un argentino, vino, sacó la selección de la SUAE en el 70. Luego se fue él y había la selección. Y Carlos Raffo es del 71, el 70 aquí, 71 se hace cargo. La selección de la SUAE nos fuimos casi todos. Entonces él me escogió y me puso, y yo era volante.
Yo tengo hecho más o menos unos 10 o 15 goles. En la primera vuelta hice unos 6 goles porque jugué yo de volante. De volante ya fui seleccionado. En 73 me pone en la posición de marcador Rodolfo Zamora, uruguayo, que le agradezco a él. Y me dijo, pibe, vos vas a ser, dice, marcador porque tienes velocidad, sabes marcar, etc. Y desde ahí empiezo a jugar de marcador. Igual también hacía goles, salía para la selección, pero gracias a Rodolfo Zamora que me quedé de marcador para toda la vida. O sea, este uruguayo tuvo un ojo clínico porque lo puso ahí y nunca se movió hasta que, creo que hasta su retiro, ¿no? Siempre de Sí, lateral. sí, la verdad hasta mi retiro. Son historias hermosas que yo le tengo, ¿no? Tuve de compañero al mejor marcador del Ecuador que hubo, Alfonso Rey Quijano. Y Alfonso estaba aquí marcando en Cuenca y el técnico le dijo, le decían siempre mi rey, por favor, dice, sabe que va a jugar Hugo Barrera, va a quedarse en el banco. Y el rey dice, perdón, dice, no. El rey nunca puede estar en el banco, dice. Yo me retiro, pero se queda un grande y va a ser un grande. Ya voy a hablar con él y le voy a aconsejar y le voy a dirigir. Fue parte de esa mi historia también que el rey me abrazó, me dijo la forma de jugar, de marcar, etcétera. Dice, Hugo, vas a llegar lejos. Y con él siempre me he comunicado con mi rey. Profe, una anécdota que tiene usted con el Rey Quijano, se la voy a contar, una entrevista que le hice a un grande del fútbol nacional. Usted conoció muy bien, lo enfrentó en partido nacional, en Copa Libertadores, en Liga de Quito, como es don Jorge Tapia Navarrete. Ah, Él dice que cuando se fue Polo al Peñarol le dijo, tú vas a utilizar la número 10, yo me voy al Peñarol y tú vas a utilizar la número 10. Pero la 10 tuvo que despojarse cuando el Pulpo Escalice, José Rubén Escalice, el argentino, vino con Miguel Ángel Leyes a Liga y le dijo, pues yo voy, pero si me dan la casaquilla 10. Y ahí él se desprendió de la casaca número 10. Entonces usted tiene una anécdota más o menos con el Rey Quijano, algo similar, que lo dejó usted en ese puesto porque era el hombre o la pieza en el fútbol que, que quedaba ahí en vez del Rey Quijano. Entonces, otra cosa que me decía usted anteriormente, tuvo un gran maestro como el Rey Quijano, que también lo vi jugar en Barcelona de Guayaquil, también jugó en él en Guayaquil Sport. Este, tuvo con un grande del fútbol nacional y mundial, aunque colombiano, como es, que en paz descanse, don Eladio. Eladio Midero. ¿Qué le recuerda con Eladio en la selección? Sí, miren, Eladio siempre jugábamos contra el Barcelona, Cuenca, y siempre nos abrazábamos porque él jugaba bien y igual. Eladio se fue a la selección y me decía a mí que respetaba, no sé por qué. Ahí no me llamaron con él. Y se fue porque era un caballero el señor. Y él dijo, yo soy colombiano y no puedo dañar al equipo ecuatoriano. Entonces Eladio Mider se retiró y me llamaron a mí en vez de él y me quedo en la selección del Ecuador. Si Eladio me abrazó ese tiempo que se retiró y se fue para Colombia. Profesor, para mucha gente que sigue a Milton Comunica, les quiero manifestar que yo humildemente conozco mucho de fútbol. No hice fútbol profesional, estuve muy cerca, pero tuve el honor de tenerlo en 2 ocasiones a don Eladio Mideros. Él me decía que él tenía un hermano en Esmeralda y una hermana en Guayaquil. Él llegó primero a Esmeralda, luego al 9 de octubre, del 9 de octubre, pues con un grande como el Loco Cortés. Sí, ¿Alguna sí. anécdota con el Loco Cortés, profe? El arquero. Sí, el arquero del 9. Sí. El Cortés era el que gritaba, el que hablaba, el que hacía las fiestas, el show. Era un jugador que atraía, pero un jugador también que veía a los contrarios y les decía de todo. Era un jugador excelente y con la sonrisa que él hacía y le gustaba hablar y gritar con la tribuna, con la hinchada, con la gente, se disfrutaba. El 9 de octubre era un gran equipo. Oh, sí, pues usted lo enfrentó a Jorge Amores en la raya izquierda, ¿no? Sí, Lo marcó a Jorge Malabarito Amores. Sí, Amores también, pequeñito. Jorge Amores. Sí, muy bien. Profe, él me decía pues que llegó a mi casa en 2 ocasiones, ya retirado hace 3 años más o menos, y me hablaba de usted que era un caballero en la cancha. Sí. Eso habló muy bien de usted, profe. Profe, ¿alguna anécdota con el tanque Olmos? Bueno,
Él llegó a ser técnico con Guillermo Reynoso, asistente técnico, y también me tuvo mucha confianza a mí, me dijo, este pibe va a llegar, entonces me aconsejaba, me daba mucho ánimo y yo no le fallaba porque siempre me decía, va a ser el tú, va a ser el otro. Sabe que hizo un recuerdo grande con el gordo, en la que trataba a los jugadores, era muy sociable, era el que un consejero en todo sentido. Pero lo mío, que es anécdota, historia, quizás se acuerde del seleccionado uruguayo, que era puntero izquierdo, ¿De cuál? de Uruguay. Izquierdo en años 70, 74. Claro, jugó en la selección uruguaya. Pedro Virgilio Rocha. No, estaba, a veces estaba el Rodríguez y el puntero, hombre, que se me iba en... Aldo Virgilio Villar, argentino. El uruguayo. El uruguayo. Ya me acordé. Este era Rubén Bareño. Rubén Bareño. ¿Sabe lo que decía un pibe? Los dos entrenábamos por las puntas. Él me llevaba y yo le llevaba. Ven acá, márcame acá. Salí de ahí, no salía a marcar y me sabía que haga yo las jugadas y cómo defenderme para que no se vaya puntero. Con él quedábamos entrenando. Después de ya que se acababa con todo el equipo, nos ven Hugo acá. Y eso me encantaba de lo que él hacía porque le gustaba seguir. Y me enseñó muchísimo. Y por eso también llegué a ser uno de los buenos jugadores del Ecuador. Profe, yo soy medio libro abierto, me dice mi hermano, me dice siempre, a ti tienes que ponerte atención porque de un lado te cruzas a otro. Y quiero decirle esto, en lo que usted habla de Rubén Bareño. Yo entrevisté a un grande del fútbol nacional como el profesor Carlos Sevilla. Y muchos jugadores o pocos hablan de que era muy enérgico, muy jodido, pero él lo hacía cuando veía a un jugador que quería que se supere, así como Rubén Bareño le decía, usted quédate conmigo entrenando pasado el tiempo, que era en vez de descansar, se quedaban una media hora, una hora después del entrenamiento. Y eso decía Carlito Sevilla que lo hacía con muchos jugadores y se me insultaban. Yo sabía que me insultaban, pero era por el bien de ellos. Entonces, eso en el fútbol actual se debe hacer, pero lamentablemente no lo hacen. Si es posible, entrenan a media llave. Y no estoy hablando mal del fútbol actual, no, estoy diciendo la verdad. Entonces, el fútbol de antes, que se jugaba por la camiseta, que había sangre, se jugaba con sangre, ya no se ve ahora. Entonces, eso le falta al fútbol actual. Profe, ¿y qué le decía don Rodolfo Piazza? A mi Rodolfo, bueno, era de experiencia, el jugador de ese tiempo, ya le digo, era volante y salía jugando, entonces me entregaba pelotas para yo salir jugando como volante. Pero quiero lo que usted me habló recién de Carlos Sevilla. Jugamos en contra, y se paraba, gritaba, parecía hacerse fuerte y todo. Y después llegamos a ser compañeros que nos fuimos a Río de Janeiro a hacer el curso de entrenador. Y yo le decía a él, oye, digo, pórtate tranquilo, ¿cómo gritas? Perdón la palabra, ¿cómo molestas? Digo, no, te van a hacer tratar bien al jugador, el jugador te trata bien y te pasa todo. No, es que soy así. Y era el carácter de Carlos que no podía cambiar. Con eso pasó un mes, ahí así de para técnicos, nos graduamos los dos de técnicos, y de ahí ya le vi. Pero de Rodolfo, que usted dice, una gran persona, muy querido por la afición de aquí, del Ecuador mismo, que era un buen arquero, en el Quito que fue la estrella, aquí también se fue formando, se formó la jugadora de lo que usted dice. Antes se hablaba, se arrogaba, se conversaba con los jugadores. Antes uno se quedaba después del entrenamiento, seguir entrenando. Ahora no, se acaba el entrenamiento y van volando. El fútbol de ahora ha cambiado bastante. Ahora digo, me da pena, mucha pena de ver tantas cosas en el fútbol. Antes un jugador se caía, se levantaba solito, no fingía. Ahora se cae el jugador, se quedan estirados 5 minutos, 2 minutos, empiezan a hacer el problema, a discutir con los árbitros, no. Entonces el fútbol también parte de la disciplina, parte de la educación, le digo que ya no es la misma, más educación, más respeto. Ahora algunos no tienen ni graduados en escuela ni colegios. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay una muestra a nivel sudamericano y mundial, Independiente del Valle. Tiene kinder, tiene escuela, tiene colegio y a universidad que les llevan algunos. La formación académica y la formación como persona, parte psicológica.
Por eso que ellos tienen grandes jugadores que venden y ese equipo es grande por lo que tiene la planificación hecha. Es un orgullo para Ecuador. Profesor, como dijo usted al inicio de la entrevista, el doctor Alejandro Serrano Aguilar, junto a 4 amigos más en el Mundial de México 70, pues dijeron vamos a formar al Deportivo Cuenca. Asimismo, Michel Dele, el economista Michel Dele, también estuvo en Europa. Entonces dijo lo mismo o algo parecido a lo que dijeron los 4 señores cuencanos, que en paz descanse. Y eso vino e implementó aquí en Independiente del Valle. Y es una institución admirada y conocida a nivel mundial. Es así. Él decía que ahora Michel Dele es una institución, o sea, como Independiente del Valle, admirada a nivel mundial. Eso quiere decir porque él aprendió en Europa cómo se trata al jugador, cómo se debe de tener un equipo profesional de fútbol. Sí, exactamente. Yo lo he estado yo en el Cuenca y a los chicos míos les obligaba yo a estudiar en el colegio. Recuerdo a Domínguez, a Murillo, Merchan, hermano de Chacha Merchan, ingresan a la universidad. Yo les acompañaba que ingresen, les inscribía para que estudien. Y estudiaron, lo que más recuerdo es de Domínguez y Murillo. Pero se retiraron porque tenían ya otros negocios, otros trabajos, cuando ya dejaron el fútbol y le está yendo muy bien. Pero esa es la que hay que tratar de formar a un futbolista, a todo ser humano, buscar lo mejor, ayudar. Sin el fútbol, ¿qué tiene? Hay el entrenamiento, tiene la parte económica, tienen el tiempo libre para estudiar, para hacer lo mejor y la concentración, estudio, concentración a dormir. Entonces ya no tienen para estar saliendo a la calle ni nada. Hay que tenerlos ocupados a los futbolistas y la relación, por ejemplo, ya en el hogar, lo que ellos gracias a dónde se fue a la universidad, dónde se fue a entrenar, dónde está una charla, dónde está la invitación periodista, están ahí todos, están comprometidos en serio. No tienen por qué irse por otro lado, solo que hay que, yo digo con mucha pena, que se dedican al campo del alcohol y muchas cosas más. Cuántos jugadores han fracasado, usted sabe muy bien eso. Estrellas de mi tiempo, me acuerdo de la selección de Ecuador, muchos jugadores que se perdieron. Profe, hace más de 40 años, jugadores grandes como el que en paz descanse, arquitecto, eh, se me escapa el nombre, Tito Larrea, Tito Larrea, puntero izquierdo, muy grande en Liga de Quito y en Católica, y también del contador público, el rey del anticipo, Fausto Carrera, y muchos años después, Cristóbal Mantilla, el flaco Pazmiño, Fabián Pacimillo, que tuve el honor de entrevistarlo, y el ingeniero Colores Hurtado, ingeniero civil, el arquitecto Montanero, Ramiro Tobar, profesionales hace muchos años que no había tanta facilidad para estudiar. Ahora que hay facilidad para estudiar, casi los chicos no se dedican a estudiar, se dedican más a la moda, a los TikTokers y hacer sus compras, y el que aprovecha bien, el que no aprovecha pues después tiene que estar pidiendo el apoyo de los amigos. Y eso es porque de pronto están mal dirigidos, o es que ellos no hacen caso, no ven el futuro como lo vieron anteriormente personajes como usted, economista. Sí, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay un modelo de futbolista que se llama Antonio Valencia. Él salió desde la niñez, un gran jugador. Cuando jugó en la selección de Ecuador se hizo la estrella que ganaba el primer partido en Quito contra Paraguay. Argentina. Argentina. Contra Argentina, que ellos nunca no habían perdido, quedaron campeones mundiales, recuerdo. Entonces Antonio Valencia, vea qué personaje es. Ahora ya tiene una escuela, tiene un equipo de segunda categoría, va haciendo más futbolistas, va entregando para el Ecuador ya futuros seleccionados ecuatorianos. Son trabajos que ellos lo han hecho bien. Hay ejemplos de la guinada. Hay ejemplos, por ejemplo, lo que se ha grabado y se ha transmitido de Tito Rey, qué jugador que era Tito Rey, qué caballero. Todos eran profesionales de la selección de Ecuador que teníamos ahí, estudiábamos todos, nos concentrábamos en las habitaciones a estudiar, después de entrenar seguíamos estudiando. Eso damos nosotros también ejemplo a algunos de ahí, porque le digo, este flaco Pazmiño, Coco Mantilla, Ramiro Tobar, está el rey del anticipo,
La Carrera, Fausto Fausto Carrera, Carrera. que eran grandes jugadores, y economistas, ingenieros, arquitectos, o sea, profesión. Se estudiaba y se jugaba en otro tiempo, ahora ya no. Bueno, ahora también lo que ganan la plata ya para no estudian, dice, tienen demasiado. Así, profe, ¿alguna anécdota con el que en paz descanse el Pelón Arévalo y con Marito Tenorio? Mire, flaco, un cuencano, compañero mío, la selección de la SUAY, en el equipo en Cuenca, les recuerdo mucho, mucho, mucho. Era uno de los jugadores que hacía reír, que comentaba, llamaba a los teléfonos de las habitaciones de los compañeros, les hacía entrevistas enteritas y después decía, cállate, si yo soy tal el nombre de él, pero insultándoles y salían volando los jugadores a querer encontrar para darle duro. Pero ese era el show que hacía, era una gran persona. Llegó a jugar también en Emelec, recuerdo. ¿En Audaz también? ¿Audaz En Octubrino? Audaz jugó, claro, pero llegó a Emelec a jugar también. Uno de los cuencanos que siempre ha estado arriba. ¿Jugó usted? No creo que jugó en otra banda. Don Guillermo, don Reynoso, el Río Sense. El Cheto Reynoso. Él jugó en la punta izquierda, yo jugaba allá en la derecha. El Chetito era una gran persona. Gerardo Reynoso. Jugador, Gerardo Reynoso, sí, muy bueno. Nosotros sí hemos tenido buenos equipos, grandes. A mí yo recuerdo desde el 73 hasta el 78, 79 equipos, nosotros siempre en los primeros puestos. Y mínimo 3 o 4 de la selección del Ecuador de Cuenca. El 80 que ya vino Lucho Grimaldi, nosotros ya éramos los campeones invictos. La primera vuelta quedamos primeros y nos dieron vacaciones, nos fuimos a Manta 2 semanas antes de acabar el campeonato. Pero ahí teníamos a Mario Tenorio como estrella, Pancho Burbano, estaba en Bares, estaba Mancilla, estaba Sandoval, Yepes, me acuerdo que de Nacionales mandaron, porque diciendo que no sirven. Que eran malos. Bien, Emilio Guayamar, que era nacional. Central, claro. Estaba jugando mi persona, estaba Guayamar, Caicedo y Manuel Mendoza. Chachita Merchán, después entró él, pero Mendoza era del Emelec, un buen jugador. Profe, el campeonato que perdieron contra Liga de Quito del año 75 me parece que fue, la diferencia no lo hicieron los argentinos, Leyes, Escalice y también pues Jorge Tapia. ¿Qué recuerdo? O sea, de pronto ellos hicieron la diferencia y perdieron el campeonato, ¿o cómo fue? Mire, esa es una linda historia. El Liga nos ganaba aquí en Cuenca y en Cuenca nosotros ganábamos en Quito. El partido de la Copa Libertadores de América, que es historia, aquí empatamos 1-1 y en Quito 1-1. Nos fuimos a jugar contra los bolivianos, ganamos el uno igual que ellos ganaron y el otro perdimos. Y nos tocó definir en Guayaquil para ir a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Jugamos el partido de Guayaquil contra la Liga en el estadio lleno, los de Guayaquil nos apoyaban a los de Cuenca y perdimos el tiempo complementario 2-1. Clasificáramos por cuartos de final. A los 4 años de que nació en Cuenca ya estábamos en Copa Libertadores de América y para llegar para las semifinales. Es una historia grande con Liga. Ahí jugaron con los bolivianos Guavirá y Bolívar, me parece. Exacto, Guavirá le ganamos allá, igual la Liga le ganamos allá con goles de Lisiar, le ganamos 2-1, recuerdo, allá en Guavirá. Profe, díganos algo del Tano, ¿sigue en Cuenca? ¿Cómo está? El Tano Lisiar, mire que él era del Emelec, digamos, ese quería ir a otros equipos y ya no pudo salir allá. Vino acá al Cuenca y le hicieron el contrato. Yo era contador gerente del Hotel Cuenca y él vino acá a hospedarse. Es una anécdota también. Él entró y le dijo a la recepcionista, dice, señorita, sabe que vengo del Cuenca y quiero que me dé una habitación. Y la chica, la recepcionista, regresa a mi oficina y me dice, aquí hay un jugador, dice que quiere entrar, dice, que viene de Cuenca, dígale al señor que venga con el dirigente, que no puedo, lo escuché porque era mi oficina al lado. Entonces él dice, ay, él nunca se había solicitado, yo le dije que vaya a traer al dirigente, el dirigente venga a mí y le haga quedar en un hotel, porque era el gerente, le digo, aparte no sabía Cuenca Plata, entonces decía que me paguen de una vez una plata para hacer, son anécdotas en la vida que trabajando ahí, por eso Lisiar dice, che, pibe, me hiciste esta semejante cosa, dice. Pero usted ya sabía quién era.
Yo ya, claro, pues, por lo que salía en la prensa, que viene inicial, y viene todo, pero yo dije, no, acá hice ser para luchar que me paguen también lo que debían, O sea, era la presión lo que para... llegaban los jugadores. Inicial de Nuxo es una historia grande, pero gran persona, un gran jugador. Con él hicimos una formación total. Mire usted que él se eligió ahí presidente de los jugadores, tesorero, y salió el presidente inicial y yo el tesorero. Teníamos una plata nosotros que hacíamos, pedimos a cada uno y con nuestra plata prestábamos el dinero para que nunca haya pretexto que no tiene para comida, que no tiene para luz, para arriendo. Le prestábamos dinero, pero le cobrábamos con multa, le cobrábamos con interés. Esa plata con interés, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos con el Día del Padre, el Día de la Madre, el cumpleaños de uno, cumpleaños de otro, hacíamos con la familia reuniones, o sea, hacíamos formados de grupo. O sea, el dinero lo utilizaban internamente, Internamente, no como para que lucro. no, y ya digo, nadie podía poner un pretexto de que no tengo para esto, no tengo para lo otro. Nosotros tomen. Eso nos resultó exitoso, por eso es que fuimos nosotros desde el 73, 74, 75, 76, en los primeros puestos, 78, todo. Se fue inicial de Barcelona, hubo casi una pequeña decadencia, pero cuando vino Lucho Grimaldi, también el equipo fue de primera. Profe, como le decía el profe Jorge Tapia, nos faltaría tiempo para conversar. Hay muchos jugadores. ¿Qué recuerda el Chompi Romero? Bueno, mi Chompi era el que me jugaba por mi lado derecho, era volante y se hacía puntero. Yo me iba al ataque, siempre yo subía y yo le decía, Chompi, ojo, y se me cuidaba mi puesto. Muy buen jugador, muy entregado, muy fuerte, tenía mucha garra y aparte un gran amigo, una gran persona. Nos llevábamos todos, yo digo ese equipo de nosotros, era ese equipo de Cuenca, es una historia que todos los jugadores éramos, pero amigos, éramos que nos cuidábamos del uno al otro. Por ejemplo, alguien que esté andando a las 10 de la noche, nos avisaban a nosotros y tenían la multa. No le ven nosotros, tal hora, tal. Entonces, todos nos cuidaban. A la gente nos decían, por favor, si a algún jugador le ven eso, nos hicieron cuidado de nosotros. Por eso digo, el futbolista tiene que hacerse, buscar la educación, el respeto, considerar. La base de que los amigos. Los amigos que son los amigos fieles, son los amigos respetuosos, los amigos son los que a uno se lleva hasta toda la vida, hasta cuando ya Dios les llegue. Nosotros en el Cuenca éramos muy unidos. Profe, sí recuerda usted a los hermanos Lomas de pasaje. Yo entrevisté a Audi Lomas y me dice, Milton, te felicito por lo que tú trabajas en esto, lo haces de manera desinteresada, porque yo no tengo auspicio de alcalde, de prefecto, de nadie, sino porque me gusta, puedo hablar, sé de fútbol. Él me dice, Milton, los chicos de ahora solo se acuerdan del año 2002, el primer mundial que clasificó Ecuador, pero no se acuerdan de nosotros. Entonces, Mario Kempes también decía en una entrevista que se olvidan de la camada de la Argentina 78. Entonces, profe, yo le pregunto a usted, ¿qué reacción, cómo toma usted eh, ese olvido de dirigentes y de gente que tiene 70 años? Yo tengo 62. Y yo, ¿cómo los recuerdo a ustedes? ¿Cómo los admiro? ¿Cómo se sienten ustedes, entre comillas, estar abandonados por esta gente que vieron a ustedes derramar sangre, esfuerzo, que no podían estar malanochados, que se cuidaban? ¿Cómo se siente usted con esa indolencia, puedo decir, de la gente que lo vio jugar a ustedes? Mire, yo Cuenca le llevo adentro y todo el grupo nuestro le queremos a Cuenca, porque toda la admiración de todos nosotros hasta ahora hablan, hasta ahora comentan, que cuando les entrevistan a cualquier persona de la ciudad dice, ¿qué le parece? No, los de antes era, que nos llenaban, los de antes eran los que nos hacían ir a las 5 de la mañana del estadio y salíamos felices. Si se perdía, pero era jugando por la camiseta, ahora es muy distinto. Así dicen ellos, siempre se acuerdan, todo hasta el día de hoy se acuerda de nuestro grupo de Cuenca que era. Profe, no fue jugador, me imagino que haya sido Barrial, si es que lo fue, pero fue un grande del Cuenca, el hombre de la corneta. ¿Qué nos puede decir de él? Era Humberto Pesantes, fue el que salió y no sé dónde buscó y la trompeta le puso él, y eso era
lo que uno como jugador le emocionaba. Se Muy oía la lindo, trompeta muy y uno lindo. le hacía sentir grande porque la trompeta lleva a Guayaquil, a Quito, a todo lado. Y después prohibieron que ya no toque, pero ahora sí sale, a veces se oye la trompeta porque es una pena que prohíban eso, eh, cosas que son para la emoción, para el gusto, pero bueno, hay que respetar las disciplinas, pero el Humberto es algo, fue presidente también del Cuenca, fue un fiel hincha, hablemos, hasta ahora que nos vemos, siempre nos vemos en el estadio con él, conversamos, esas personas que no uno que se olvida, yo tengo bastante gente, amigos, colegas míos de mi profesión ya de economista, de profesor de colegio social, nos abrazamos, con jugadores nos encontramos poco, pero la gente no tiene idea de lo que son tan cariñosos, todos se acuerdan. Siempre ponen ejemplos del equipo del Cuenca del 75, todo eso. Profe, si no me recuerdo, creo que él salió el 74, 75, pero yo era un niño, tenía apenas 12 añitos. A mí se me erizaba la piel cuando o sea, ¿dónde aprendería ese sonido? Que era lindísimo, ¿no? Sí, sí, hasta ahora mismo el sonido es ta. ¿Todavía Esos son vive él? recuerdos míos, por ejemplo. Mire usted, yo después fui asistente técnico del Cuenca y técnico y tenía mis hijas. Entonces a mí me decían, yo súper lindo, me decían, Don Ramón, toda la gente, Bueno, era una sola. Y yo alzaba las manos. Mis hijas entraban a la tribuna, se ponían en la barra de Cuenca con todos los que tenían sus equipos, chirindrina, chirindrina. Era un show, por eso yo digo Cuenca, les admiro totalmente de todo eso. Profe, no sé si tendremos todavía un poquito más de tiempo. Me dice usted, porque yo soy un poco descortés en el tiempo. No sé si todavía tenemos un tiempito más para seguir dialogando. Dígame usted. Claro, encantado de poder hablar con usted así lo que estamos haciendo. Ya, profe, entonces esta entrevista la dejamos En corto nomás. en corto, sí. Vamos luego a hacer una entrevista muy larga porque, o sea, me gusta conversar con usted por dos cosas muy importantes, por ser futbolista profesional y por ser un profesional en la ciencia. Eso es muy importante para Milton Comunica porque con eso yo vengo y al chico de actual a que estudien, a que vaya de la mano al fútbol y la profesión, la ciencia. Entonces, profe, en la parte final, ¿qué le puede decir usted a los hinchas del Deportivo Cuenca, a la gente del fútbol ecuatoriano? Sí, mire, que sigan y disfruten el deporte es lo mejor. Que lo practiquen, que lo hagan, porque lo físico es lo que le mantiene. El pensamiento está en qué, en hacer deporte. Se olvidan ya de cosas que son malas, hablemos de indisciplinas, de muchas cosas que hay ahora en la juventud que da no pena, sino ver cómo no les cuidan, no les preparan, o sea, los padres de familia tienen que estar al lado de ellos, buscar que tengan un trabajo, mediante el trabajo en que si es que no hay las posibilidades de estudiar, que sean trabajadores con responsabilidad. Y aparte ahora el estudio que está permitiendo el gobierno, que pueden estudiar, en que hay becas, es lo mejor formar a la gente, ayúdense a formar y a tratar en que salgan adelante. Y a los futbolistas mantener la disciplina, ser respetuosos, considerar a la hinchada y hacer su trabajo, porque ellos tienen que trabajar, ese es un trabajo, se ganan un buen dinero y tienen que responder hasta donde más puedan, más no ser unos como juguetes que le dije hace rato, les rozan, se caen, se lesionan un poquito y ya están lesionados. Eso no, tienen que ellos ya estudiar un poquito, yo les digo, parte psicológica, transmitir a ellos, hablar con ellos, ir formando cómo tienen que ser en los hogares, porque a veces salen, se van, tantas cosas. El deporte hay que cuidar, el deporte que quiere triunfar, los deportistas que quieren triunfar tienen que estudiar, prepararse. Y la parte fundamental es la psicología que lo vayan estudiando, vayan aprendiendo muchas cosas que hay. Mi querido Milton, te estimo tanto cuanto te agradezco que hayas permitido estar aquí y a nuestro señor doctor, o sea, la autorización para poder estar momentos en la oficina. Gracias, mi querido Milton. Economista, yo agradezco también al doctor, a los señores de la institución que nos han permitido haber hecho esta mediana entrevista porque tenemos mucho que hablar, profesor, y felicitarlo porque se lo ve lúcido. Siempre pues la gente que se prepara tanto en el fútbol como en la ciencia siempre está estudiando, está leyendo, está en la parte física, entonces lo veo muy bien economista y de verdad felicitarlo y agradecerlo por este
corto tiempo que le dio a Milton Comunica. Gracias, mi querido Mito. Abrazo y saludos a toda la gente hinchas. A mi Polito, por favor. Muchos Oh, abrazos a mi Polo, que está allá. Ya le dije que está dueño de allá, digo que invite allá. En serio, si nos va a invitar, yo le molesto que es el dueño de allá, de todo el pasaje, de todo el sector. Polito, una gran, pero lo vi jugar a Polito. Excelente. Lo vi a jugar Polito en el 81. Ah, cierto, antes que se me escape. Fui admirador de Giovanni. ¿Qué es? ¿Su sobrino, primo? ¿Qué era Giovanni Giovanni? Barrera. Sí, es Sí, Giovanni. es mi primo hermano. Oiga, qué buen jugador. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se perdió? Él salió, oiga, se fue a la Católica, le llevó Héctor Morales, siendo mamita. El hijo, la mamita, no podía estar sin él, era la mamita la llamaba, sufría, lloraba, y se tuvo que dejar por tarará de mi tía. Y recién pasó de mi primo, que hace antes de ir nomás, se murió la mujer, se enterró, joven y todo eso. Es que a mi primo yo lo he visto todo por ahí, pero está recuperado porque también se ha puesto bien. Fue un gran jugador. Lo vi centro delantero en la selección de la SUAY en el año 82, que jugaron aquí el Juventud. Muy buen jugador, empeñoso, fuerte, entrador. De parte de Milton Comunica le envío un saludo economista para su primo y dígame, sí. Yo le digo, mi querido Mito, saludos a todos, Mito, gracias.